¿Qué tal? Nos encontramos nuevamente para otra clase de política agraria. Vamos a intentar compartir pantalla. Vamos a ver si estamos en condiciones, si esto sale bien. Parece que sí. Compartir. Muy bien. Estamos por comenzar. Entonces, presentación desde el principio. Aquí estamos. En esta ocasión vamos a ver la bolilla número 10 correspondiente con política ganadera en la Argentina. Sacamos esto de acá y comenzamos. Clase de hoy. Vamos a ver la importancia del sector ganadero en la economía argentina, los actores de la cadena, características económicas y biológicas de la ganadería, ciclo ganadero, algún ejemplo de políticas de estos últimos años respecto del sector ganadero y algunos datos. En este punto es importante que presten atención. El último punto, algunos datos que deben saber, está mal puesto ahí, porque en el apunte hay datos desactualizados. La importancia de la ganadería bovina en Argentina. La producción en el 2020 fue aproximadamente de 3.233.492 toneladas de res con hueso. Esta producción del 2020 corresponde a un 2,7% más de lo que se produjo en el 2019. Si traducimos a pesos, vamos a tener que toda esta producción de 3.233.000 toneladas de res con hueso, si la pasamos a peso, equivalen a un 18% del PBI agropecuario. Recordemos que el PBI era algo así, la definición del PBI es el valor agregado de todo lo que se produce en Argentina, pero estamos hablando de PBI agropecuario, es decir, el valor agregado, la sumatoria de todo lo producido en el sector agropecuario. Si sumamos todo lo que se produce en el sector agropecuario, el 18% lo aporta la ganadería, la producción de carne bovina. Pero si queremos saber qué porcentaje aporta la producción de carne bovina a todo el PBI, eso ya sería del 3%. Exportaciones, tema importante cada vez que hablamos de la producción agropecuaria, tema en boga en estos momentos, el precio de la carne, lo que se exporta, lo que no, el precio. Las exportaciones en el 2020 correspondieron con casi 900.000 toneladas de res con hueso. Esto significó un 8,5% de producción de exportación, superior a la del 2019. Si lo ponemos en dólares, significó una entrada de 2.710 millones de dólares para la Argentina. Esta entrada de dólares significa una disminución respecto de lo que entró por exportación de carne en el 2019. Si aumentan los volúmenes, pero disminuye la recaudación, quiere decir que aquí hubo un problema de precios internacionales. De todo lo que exporta Argentina, lo correspondiente a carne bovina significa el 5% de las exportaciones totales. De todo lo que se produce en la Argentina, en el 2020 se exportó el 28%. Y es un número realmente alto si vemos el comportamiento de los últimos años. Aquí tenemos dos datitos. En el 2015 se exportaba nada más que el 7% de lo que se producía. En el 2000, más atrás, el 15%. Esto demuestra un comportamiento muy variable del porcentaje de la producción argentina de carne bovina que se exporta. Consumo interno, 49,2% de kilo por habitante y por año. Esto sí es un piso. Realmente estamos en uno de los consumos de carne por año más bajo, si no me arriesgo, el más bajo de la historia. El empleo, bueno,
todo lo que se emplea en la producción primaria de carne corresponde al 16, no la producción primaria, en toda la producción de carne, porque la producción primaria es el ganado en pie. Cuando ya hablamos de la res de carne con hueso, eso ya tiene valor agregado, eso ya es agroindustrial. De todo el empleo demandado por la agroindustria, el 16% corresponde a la producción de carne. Y a su vez, todo el empleo agroindustrial equivale al 35% del empleo total de Argentina. La producción de carne está constituida por tres sectores. Son tres los jugadores de este sector. El sector primario, que es el que tiene como producto final el ganado en pie. Los frigoríficos, que son los que compran ese ganado en pie para faena y luego para comercialización de la res o de sus subproductos. Y después los distintos canales de comercialización. Esos son los tres jugadores de toda la cadena productiva de carne bovina en la Argentina. Analizaremos brevemente el sector primario. ¿Cuál es el circuito que recorre la carne? Bueno, esto está vinculado al video colgado en el aula virtual de un programa de televisión que no sé si alguno de ustedes conocerá, CQC, que habla de esto, de cuál es el circuito que recorre la carne hasta que llega al mostrador. Tenemos la primera parte, que es el sector primario, que tiene como producto final, como ya dijimos, el ganado en pie, que tiene estos tres eslabones. Primero la cría, que es desde el nacimiento hasta el destete, luego la recría, que la recría tiene como insumo el ternero y ya como producto final el ganado en pie. La recría, el engorde, puede hacerse de dos maneras: invernada, que significa campo, o feedlot, que es lo mismo que corral. Este ganado en pie es el insumo para los frigoríficos que dan como producto final la media res y los subproductos, que son los cueros, las grasas, las menudencias, etc. En el video correspondiente a Canal Encuentro vendría a ser el primer recuadrito que tenemos aquí, que nos habla de los tres eslabones, lo de los dos eslabones, la cría, la recría, para tener el producto final ganado en pie. Importante mirar ese video porque está muy clarito. Y ahí les cuenta, no, creo que en el de CQC es donde cuenta que el frigorífico, cuando compra el ganado en pie, el modo de pagar generalmente no es con dinero, sino es a través de la entrega de sus productos a quien le vende el ganado en pie. Y finalmente esto va para consumo, que puede ser consumo interno, que hemos visto, acabamos de ver en la primera placa, que por ejemplo en el 2015 se exportaba el 7%, pero que en el 2000 se exportaba el 15%. Entonces así se distribuye este producto llamado media res o subproductos entre consumo interno y externo. Y dentro del consumo externo, es decir, lo que se exporta, tenemos un llamado especial para lo que se llama cuota Hilton, que es una forma particular de exportación a países de la Unión Europea, particular por su calidad, por sus exigencias de calidad y porque se le permite a la Argentina exportar sin pagar ningún arancel. De nuevo, con los eslabones tenemos la producción primaria, que ya vemos que incluye la cría, la recría, el eslabón de comercialización. Esto llega a los frigoríficos, de los frigoríficos se distribuye. Lo interesante acá es mirar, vamos a ver si ponemos el puntero, no estaría puntero, no me sale el puntero. Acá, puntero láser. Acá abajo, como verán, tenemos la distribución de lo que sale del frigorífico. Va un 30%, aquí abajo tenemos un 30% para hipermercados, un 20% para supermercados y el resto, el 50%, directamente a carnicería. Lo que no va para ninguno de estos tres, perdón, me distraje, lo que no va para ninguno de estos tres va para consumo externo. Características económicas de la actividad ganadera. Es una actividad de mediano a largo plazo que está muy vinculado a los ciclos biológicos
del animal es capital intensivo. Esto quiere decir que se usa la cantidad de capital por trabajador, es decir, se hace el cociente entre el capital necesario sobre trabajador es superior al coeficiente entre capital y trabajador de otras actividades. Se utiliza mucho capital por trabajador. Eso significa que sea capital intensivo. Se adapta a distintos suelos, requiere poca mano de obra en general, que es más o menos lo mismo que decir que es capital intensivo, tiene mucho trabajo temporario. Se realiza en zonas marginales para la agricultura, es decir, donde no se realiza la agricultura, es ahí donde se ubica la producción ganadera, y es una actividad sujeta a ciclos. Aquí se enfatiza, esto es algo común para toda la actividad agropecuaria, sin embargo se lo enfatiza para la actividad ganadera porque son ciclos largos. Todo esto que acabo de decir, si es una actividad de mediano a largo plazo, cuán capital intensivo sea, el suelo que necesita, la mano de obra que necesita y actividad sujeta a ciclos, incluso la duración del ciclo, todo esto va a depender, el largo del plazo, el capital necesario y los ciclos, va a depender de si el engorde es en invernada, es decir, a campo, o en feedlot, es decir, en corral. Características biológicas de la actividad ganadera, por supuesto que aquí no nos vamos a detener, no corresponde con la materia, esto es algo que ustedes y mucho más, por supuesto, la gente que está en zootecnia sabe mucho más que yo, es una actividad que está sujeta al ciclo biológico del animal, obviamente, ciclos biológicos con altos costos de salida, esto quiere decir que producir un animal me sale mucho dinero, son ciclos largos versus otros ciclos que también usa la tierra. Por ejemplo, tenemos mucho más tiempos de espera para tener resultados si estamos en la actividad ganadera que si estamos en la actividad agrícola. Altos costos fijos, es decir, se necesita una gran inversión y más todavía si hablamos de feedlot y largos periodos de rotación de capital. El producto, que es la hacienda, tiene una característica, es producto final y bien de consumo y a su vez es bien de capital. Tiene esa doble característica que es difícil de encontrar en otras actividades productivas. ¿Qué queremos decir? Una hembra puede ser mi producto final, ir directamente a faena, o puede ser un bien de capital que tengo que cuidar porque me sirve para producir otro bien, que sería otro animal. Hablemos entonces del comportamiento del ciclo ganadero. Vamos a comenzar con la definición de ciclo. El ciclo de cualquier evento. ¿Qué es un ciclo? Son las fases por las que pasa un fenómeno hasta que se repite la primera fase. En este caso, hablamos de una fase ascendente y otra descendente. Fase ascendente, fase descendente y se repite nuevamente ascendente y descendente. El ciclo ganadero, cuando hablamos del ciclo ganadero, hablamos del comportamiento conjunto de dos variables, del precio de la cantidad de carne ofrecida, de cantidad de carne, no de ganado en pie, el precio de la cantidad de carne ofrecida y del comportamiento de la cantidad propiamente dicha de carne ofrecida en el mercado. Entonces, cuando hablamos del ciclo ganadero, hablamos del análisis de dos variables, el precio y la cantidad. Esas dos variables tienen un comportamiento cíclico cuando hablamos de precio de carne y cantidad de carne. Lo vemos en este gráfico. ¿Qué tenemos en este gráfico? Tenemos dibujados simultáneamente las dos variables que dijimos que componen el ciclo ganadero. Acá tenemos aquí arriba, en la primera montañita, una flechita que nos da cuenta que la línea llena representa el comportamiento del precio de la carne ofrecida en el mercado. Y acá debajo tenemos una flechita que nos va a contar que la línea punteada corresponde al comportamiento de la cantidad de carne ofrecida. Como tenemos dos variables dibujadas simultáneamente, tenemos dos ejes verticales. Aquí a la izquierda vamos a representar el precio y aquí a la derecha la cantidad ofrecida. Pueden estar puestos así o a veces en algunos gráficos verán un eje a la par del otro.
es la misma idea. La idea es que de manera vertical podemos tener representado o precio o cantidad. Y de manera horizontal, en el eje de las X, los años. Se los dibuja simultáneamente porque uno está todo el tiempo influenciado por el otro. Los dos tienen un comportamiento cíclico, los dos tienen fases que se repiten, sube, baja, luego se repite, sube, baja. Los dos pasa tanto en el precio como en la cantidad ofrecida ese comportamiento cíclico. Empecemos arbitrariamente suponiendo que con el precio, que por alguna razón el precio de la carne aumenta. Imaginemos una situación libre de inflación. Hablamos de un precio que me aumenta mi rentabilidad, que lo que está aumentando en realidad es la rentabilidad de la actividad. Si aumenta el precio de la carne, aumenta el precio de cualquier producto, ¿cuál es la respuesta lógica de quienes producen ese producto? Es querer aumentar su producción. Aumenta el precio, ese es el comportamiento de una oferta clásica en economía. Aumenta el precio, entonces aumenta la cantidad ofrecida. Ahora bien, cuando hablamos de actividad ganadera, este tiene algunas particularidades. ¿Cuáles son esas particularidades? Aumenta el precio, por lo tanto tengo que adquirir, entre comillas, más bienes de capital. Acabamos de decir que las hembras son bienes de capital, son los bienes de capital de los cuales necesito hacerme para producir más. Por lo tanto, cuando el precio de la rentabilidad aumenta, necesito más bienes de capital, necesito más hembras. Por lo tanto, voy a mandar menos hembras a faena. Es decir, que voy a mandar menos cantidad de hacienda a faena y en el ahora, en el ya, en el momento en que yo decido que voy a producir más, voy a mandar a faenar menos cantidad de animal. Entonces esto es lo que representa. Tenemos un precio que aumenta e inmediatamente vamos a ver una cantidad ofrecida que disminuye porque se envían menos animales, menos hembras a faena. Ahora, desde que yo decido enviar menos hembras a faena para que esas hembras produzcan más, queden preñadas, den a luz y ese ternerito esté en condiciones de ser faenado, pasa casi 3 años. Durante todo este tiempo voy a ver una disminución de la cantidad ofrecida hasta que finalmente pueda aumentar mi producción. En el momento en que ese ternero está en condiciones de ser faenado, ahí sí empieza a aumentar, la línea punteada estoy señalándola, empieza a aumentar mi cantidad ofrecida. Cuando aumenta la cantidad ofrecida, ¿qué pasa en el mercado? Si hay una sobreoferta, el precio disminuye. ¿Hasta qué punto va a disminuir ese precio? Bueno, ese precio va a disminuir hasta que se agote esa cantidad ofrecida, empiece a haber escasez y empezamos de nuevo con el ciclo. Entonces, estos ciclos donde hay momentos de exceso de oferta y momentos de disminución de la oferta tienen un nombre particular. Entonces nos fijemos aquí, la línea punteada, cuando va cayendo acá por segunda vez la línea punteada, este es el momento en que hay retención de vientres porque mejora el precio y disminuye entonces la cantidad ofrecida, como dijimos que se va a llamar, fase de retención porque se retienen hembras para poder aprovecharse de ese mejor precio. Una vez que se cumple el ciclo biológico necesario, como ya dijimos, se va a volcar 3 años después esta mayor producción y vamos a señalar acá en esta línea punteada que sube, esta fase se va a llamar fase de, perdón, tenemos la retención, volvamos para atrás, tenemos la fase de retención cuando el precio sube, se retienen vientres para la mayor producción y disminuye la cantidad ofrecida, se llama fase de retención. Cuando empieza a haber mayor cantidad, cuando empieza a haber mayor cantidad de oferta y empieza a disminuir el precio, por lo tanto, cuando disminuye el precio, en efecto contrario. Cuando aumenta el precio, quiero producir más. Cuando disminuye el precio, quiero producir menos. Por lo tanto, aparte de faenar más, porque yo ya había previsto
aumentar mi cantidad ofrecida, tengo otro impulso para faenar más y es que el precio empieza a bajar. Cuando el precio empieza a bajar, ya no quiero producir tanto, entonces me voy a deshacer de ese bien de capital, voy a mandar más hembras a faena y por lo tanto aumenta aún más la cantidad ofrecida que la señalamos acá. En esta línea punteada se señala cuando hay ese exceso de cantidad ofrecida, tanto por mi decisión previa a producir más como en mi decisión de liquidar porque disminuyen los precios, esa fase en la que aumenta la cantidad ofrecida se llama fase de liquidación, porque estoy empezando a liquidar mi bien de capital, mi hembra, porque el precio ha empezado a bajar. En definitiva, el precio aumenta, fase de retención porque quiero producir más y necesito más bien de capital. El precio empieza a disminuir cuando se da esa mayor producción y disminuye y aumenta aún más mi cantidad ofrecida porque voy a liquidar bienes de capital. Fase de retención, fase de liquidación. Vemos entonces en esta placa, repasamos el razonamiento que está detrás del comportamiento del ciclo ganadero. Dijimos, aumenta el precio, hay retención de vientres y en este momento en que aumenta el precio hay una disminución de oferta porque hay retención de vientres. Pasa el tiempo, aumenta la oferta. Como aumenta la oferta, disminuye el precio y como disminuye el precio, empiezo a deshacerme de bienes de capital y hay una liquidación de vientres que me aumentan aún más la oferta. No se puede liquidar todo porque si me quedo sin bienes de capital no voy a poder producir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aumenta aún más la oferta. Recuerden que no se puede liquidar todo. ¿Cuál es la explicación? Entonces, ya lo dijimos, volvemos a repetirlo. Detrás de este comportamiento, de estas dos variables, cantidad y precio, que tienen ese comportamiento cíclico y opuesto, la explicación del ciclo ganadero es que un cambio en la rentabilidad vinculado con un desfasaje entre mi decisión y la oferta real, yo decido producir más y hay una contradicción, hay una disminución de la oferta. La oferta aumenta 3 años después. El cambio de rentabilidad y el desfasaje entre mi decisión y la oferta real es lo que me produce el comportamiento de esa forma que tiene el ciclo ganadero, todo esto unido a que el ganado es tanto un bien de consumo como un bien de capital. Es muy importante a la hora de tomar decisiones tanto productivas, cuando se está interesado o interesada en saber cuál es el futuro de la actividad, si conviene invertir, para quienes hacen política económica, qué tipo de política es necesaria. Es muy importante tratar de identificar en qué fase del ciclo se está, si en una fase de retención o en una fase de liquidación. Para eso hay indicadores, están distintos indicadores, la cantidad de existencia, es decir, la cantidad de cabezas de ganado que existen. Se supone que si están disminuyendo, aquí está el signo menos, estamos en una fase de liquidación. Que si aumentan, si el rodeo aumenta en la cantidad de cabezas de ganado, es porque estamos en una fase de retención. Pero estos indicadores hay que verlo de manera simultánea. Hay que mirar las existencias junto con lo que está sucediendo en los precios. Si los precios disminuyen y las existencias también disminuyen, ahí sí podemos decir, estar casi con la seguridad de que estamos en una etapa de liquidación. Por supuesto que hay que fijarse en el precio real, no en la inflación, que las existencias pueden variar por cuestiones ajenas a que sea a decisiones de liquidación o de retención. Uno de los indicadores más importantes para saber en qué momento estamos es la proporción de hembras que se envía a faena. Cuando aumenta la proporción de hembras que se envía a faena, obviamente estamos en una etapa de liquidación y al revés. Cuando disminuye, en una etapa de retención del peso. Imaginemos que estamos previendo que hay una situación muy adversa para la actividad ganadera y entonces queremos retirarnos, estamos muy apurados por liquidar, vamos a disminuir el peso, estamos apurados, entonces vamos a disminuir
el peso, vamos a mandar a faena animales de muy bajo peso. Por eso cuando estamos en el peso en faena disminuye, suponemos que podemos estar en una etapa de liquidación. Todo esto son indicadores de oferta, el último es el único indicador de demanda. Si hay un mayor consumo per cápita es porque mayor oferta, menor precio, estamos en una etapa de liquidación. Políticas anticíclicas. Fundamentalmente las políticas anticíclicas están destinadas a controlar el stock de vientre. Se sabe que eso es lo que me marca mucho en qué etapa estamos y cuál va a ser el futuro de la actividad. Y la idea es suavizar estos ciclos que tienen la oferta de carne y el precio. Las políticas anticíclicas pueden estar orientadas tanto a demanda como a oferta. Nosotros vamos a ver fundamentalmente las que están orientadas a la oferta, que a su vez pueden tener un doble objeto. Pueden influir en la cantidad en la cantidad ofrecida o pueden influir en el precio de la carne. Algunos ejemplos: en el 2005 hubo acuerdos voluntarios de precios para que no haya picos tan altos. Estaban más pensados, más que en la actividad en sí, estaban pensados en los consumidores. Pero como ya vimos en la bolilla de precios, estos acuerdos suelen tener efectos de corto plazo, a largo plazo fracasan. Los excesos de demanda o los excesos de oferta tienden a boicotear estos acuerdos. También con la idea siempre de contener el precio para proteger a consumidores, en algún momento se implementó la prohibición de exportar. Como ya vimos cuando vimos inflación y vimos devaluación, y pensando en la devaluación como propiciante de inflación, vimos cómo los precios externos suelen trasladarse, los precios de los bienes que exportamos, si en el extranjero están caros, se trasladan por una cuestión de competencia al interior del país. Alguien que tiene la posibilidad de exportar un producto por $100 fuera, no lo va a vender si adentro, en precio dólar, lo vendo a menos. Afuera $100, dentro de la Argentina $80, lo vendo fuera. La única forma de que, se, de que el mercado interno logre hacerse de esa producción es que esté dispuesto a pagar lo que se paga afuera, para que el productor vea $100 en el extranjero, $100 dentro de la Argentina, me da lo mismo, lo vendo adentro. Entonces, haciéndose el razonamiento, se supone que si le prohibís a los exportadores exportar, se corta esa cadena donde el precio externo se transmite al precio interno. Entonces, preocupados por el precio de la carne, en el 2005 se instauró la medida de prohibición de exportar, creo que por 180 días, que era una medida indirecta de precio. También se puede para influir, aquí hemos estado hablando, estos dos primeros están destinados a influir en el precio. También influyendo en la cantidad se puede influir en el precio. Entonces, si se disminuye o aumenta los requerimientos para el peso de faena, se puede influir en la oferta de carne. Si disminuyo los requerimientos de peso, es decir, si habilito a que se pueda faenar animales a menor peso, voy a aumentar la cantidad rápidamente, de manera rápida, sin esperar el ciclo biológico del animal, puedo aumentar la oferta de carne. Bueno, el problema es que es muy poco serio. En esa época, por ahí del 2005, 2006, 2007, se modificó 13 veces el peso mínimo necesario para faena. Otra forma de influir en el precio, ¿cuál es? Influir en los costos de cualquier producto. Entonces, en el 2007 se otorgaron subsidios para la compra de maíz para la alimentación de animal a corral. Es decir, hacíamos más barata la producción de ganado en pie y se suponía que eso iba a disminuir el precio del producto final de la carne. Algunas políticas más vinculadas a la exportación, como dijimos, restricciones cuantitativas en el 2006, prohibición de exportar por 180 días, ya explicamos por qué eso influye en los precios.
todo lo que vamos a nombrar ahora son distintos tipos de políticas tendientes a entorpecer la exportación para que no sea tan sencillo colocar el producto afuera donde los precios eran más tentadores en ese momento. Encaje productivo, es decir, tenía la obligación de dejar el 75% de la producción dentro del país, solo se podía exportar un máximo del 25%. Cupo de exportación por empresa, cada empresa no podía exportar más de cierta cantidad, independientemente del encaje productivo. Podía ser que tu encaje productivo te permitiera exportar toneladas por arriba del cupo de exportación, te decía, no señor, hay un cupo. Se creó un registro, te tenías que inscribir en un registro con cierto tiempo de anticipación para poder exportar. Todo esto para dificultar la exportación. Como pasa siempre en economía, todas las medidas tienen, o casi siempre, ¿no? Hay veces que las medidas son malas para todos los agentes de la economía, pero muchas veces sucede que protegiendo a uno se perjudica a otro. Todas estas políticas de exportación no estaban pensadas en la actividad ganadera, sino que estaban pensadas en proteger el bolsillo de los consumidores. Los productores de carne, los exportadores de carne, enojadas, porque iba en contra de su actividad, en contra de su rentabilidad. Los consumidores un poco más aliviados porque podían acceder a un producto tan importante como era el consumo de carne. Restricciones cualitativas, retenciones. Otra forma de dificultar la exportación era poner retenciones que subieron del 5 al 15%. ¿Cuáles fueron los resultados de esta política? No para consumidores, sino para el sector. Bueno, un stock ganadero que disminuyó de 60.000 en el 2000, aquí está redactado al revés, en el 2005, 60 millones de cabezas, en el 2012, 50 millones de cabezas. Pasamos de nuevo de ser uno de los 3 principales productores mundiales de carne a ser el 6º productor de carne. Las exportaciones de carne disminuyeron en el 2012 por debajo de las 200.000 toneladas, que correspondían a un 7% de la producción total, mientras que en el 2005 eran de 770 toneladas las exportaciones de carne. La cuota Hilton, esta cuota de exportación especial, que creo que Argentina puede exportar hasta 29 toneladas a la Unión Europea. Bueno, no llegábamos nunca a cumplir 5 ciclos sin cumplir esas 29 toneladas, lo que implicó pérdidas de ingresos de divisas por 500 millones de dólares. El consumo de carne por habitante bajó de 60 kilos, bajó de 74 a 60 kilos. Cerraron plantas frigoríficas y se perdieron puestos de trabajo. En el 2005 la Argentina fue el tercer exportador de carne del mundo y en el 2012 cayó al puesto número 1. Políticas que se implementaron luego en el siguiente gobierno, del 2016 al 2019, se eliminó el registro. Todas estas políticas eran tendientes a liberalizar las exportaciones. Se eliminaron las retenciones, pero luego se colocaron de nuevo. Exportaciones abiertas. Lo que sucedía en este caso es que había precios internacionales bajos y precios domésticos elevados. El mercado local siguió constituyéndose como más atractivo que el internacional. Por lo tanto, se acentuó un proceso de retención de vientres, se observó un aumento en el stock ganadero y se visualizaron pisos históricos para la faena, para la producción y para las exportaciones, que podían estar en consonancia con pensar que estábamos en una etapa de retención de vientres, pero también podían estar en consonancia con lo que sucede si uno mira lo que pasaba, ya vamos a ver más adelante, que lo que pasa con la producción y el stock ganadero van muy de la mano de que si estamos en épocas de recesión o épocas de crecimiento económico, y en esta época estábamos en una época de recesión. Por lo tanto, la menor producción y la menor exportación podrían ser productos de una retención de vientre o productos de un proceso de recesión por la que pasaba el país. Algunos datos del sector ganadero bovino argentino que hay que saber.
Aquí, creo que ya les dije al principio, es importante prestar atención porque en el apunte hay datos desactualizados. Evolución anual del stock ganado vacuno desde 1958 hasta el 2010. Bueno, aquí se puede ver fácilmente cómo hasta el 79 Argentina era, evidentemente, la ganadería era una parte importantísima de su actividad económica, creció al ritmo impresionante. Llega la época de la liberalización económica, del neoliberalismo, de la competencia y entramos en una fase histórica, digamos, de liquidación de vientres. A partir del 89 tenemos un salto. En el 2001, como dijimos, esto coincide siempre con que si estamos en época de PBI creciente o PBI decreciente, en la década de fines del 99, principios del 2000, muy deprimido todo. Y luego parecía que retomábamos para llegar a un pico en el 2008 y caer en el 2009. Sin embargo, 2009 más el 2010, 2011 tenemos acá una depresión muy grande. Este gráfico sigue en el próximo. Aquí estamos, en el 2009, hablando de que el 2011 teníamos la depresión muy grande, pero a partir del 2011 parece que empieza a recuperarse nuevamente el stock ganadero bovino en la Argentina. ¿Qué sucederá de aquí en adelante? Por eso es tan importante tratar de deducir y de sacar, deducir si estamos en una etapa de retención o en una etapa de liquidación de vientres, que no siempre es sencillo, para eso hay que mirar los indicadores, no siempre es sencillo establecer en qué momento está. Esto es para que se vea cómo evolucionaron en el Mercosur las existencias bovinas y cómo la Argentina fue perdiendo lugar. Todos parten del mismo punto porque más allá del valor absoluto de cantidad de cabezas de ganado de cada país, se supone que es el 100%, es una evaluación porcentual. El naranja es Paraguay. Paraguay aumentó tremendamente su existencia bovina, a un 135%. En cambio, Argentina en el 2005, como vimos, cae y empieza luego del 2011 a recuperar. Pero lo que sí es cierto es que comparado con los otros países, es el que mayor caída de existencia bovina tuvo en el Mercosur. La producción de carne, bueno, vimos en la primera placa que estábamos aproximadamente en 3 millones en Chirola de producción de carne. En el 2009 tenemos 3.400.000 toneladas de res con hueso, en el 2017 2,8 y ahora estamos cercanos a la producción de carne del 2009. Como dijimos, uno de los indicadores más importantes es la evolución, es el porcentaje de hembras que se manda a faena. De todo lo que mandamos a faenar, ¿qué porcentaje son hembras? Acá abajo, las dos últimas renglones, este grafiquito nos cuenta que si están por arriba del 43%, que está marcado con la línea negra, si se manda a faena, si de lo que mandamos a faena es más del 43%, no estamos en condiciones de mantener el stock. Estaríamos en una etapa de liquidación de vientres. Entonces uno puede estar viendo un aumento de la producción, como veíamos en el cuadro anterior, pero que corresponda no a una mejora en el sector, sino que estamos faenando por arriba de lo que deberíamos en proporción de hembras y acercándonos a un futuro no muy alentador. Tanto en el 2018 estábamos en el límite, 2019 y 2020 estamos faenando de lo que mandamos a faena, más del 43% son hembras y eso da una idea de que podemos estar en una etapa de liquidación de bienes. Como ya dijimos en más de una oportunidad, estamos aumentando mucho la proporción de de todo lo que se produce en Argentina. Tuvimos un piso de exportar solo un 7%, hoy estamos exportando un 27%. Como verán, como ya dijimos, es bastante aleatoria el porcentaje de nuestra producción total que exportamos. Tuvimos un piso acá en el 2012 del 7% y estamos recuperando
el porcentaje de nuestra producción total que exportamos, que en definitiva significa ingreso de divisas. ¿A dónde va esa carne que estamos exportando en mayor proporción? Aquí vamos a ver, en el 2015, ¿a dónde iba? Yo quiero que nos focalicemos en China. El 31% de lo que exportábamos en el 2015 iba a China. El 15% a Alemania, eso es la cuota Hilton, que ya la van a ver ustedes en sus... También exportamos a Chile. Pero miren qué pasa en el 2020. El 72% de nuestras exportaciones pasaron a ir a China. China se convirtió en un importantísimo socio comercial. Ya vimos en la bolilla 7 lo que era un socio comercial, en un importantísimo socio comercial para nuestras exportaciones de carne. Hasta aquí llegamos con la clase. Recuerden que tienen que ver los videos, los otros 2 videos de CQC, de Canal Encuentro, serán parte de lo que se evalúe. Tienen que leer el apunte y tener muy frescos los datos actualizados que tiene esta clase. Muy bien, finalizamos así la clase en esta ocasión. Hasta luego. No, dejamos de presentar y ahora sí, detengo la grabación. Chao chicos.